creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar, porque unos decían, es Juan, que ha resucitado entre los muertos, y otros, es Elías, que ha reaparecido, y otros, es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía, a Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es este? Entonces, del cual me cuentan cosas tan raras, y tenía ganas de verlo. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Les damos muchas gracias por poder compartir nuevamente este encuentro de oración con ustedes y entre nosotros, este encuentro de amor. Les pedimos hoy particularmente que nos ayuden de pasar de la intención a la acción, a realmente encontrarnos con ese Jesús que transforma nuestra existencia, nuestro contexto cercano y con ello al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo Dei Medellín. El día de hoy vamos a compartir las pautas de oración del Evangelio de Lucas 9, versículos del 7 al 9. Lucas 9, versículos del 7 al 9. Como fruto de mi oración he titulado estas pautas ¿Quién es este? Y les voy a proponer básicamente 3 puntos de meditación. El primero, preguntarnos por qué nos inquieta hoy Jesús. Es muy interesante ver cómo en el Evangelio se relata muchas personas, el mismo Herodes, inquietos por la persona de Jesús. Y puede preguntarse qué es lo que uno ve en Herodes, qué es lo que inquieta a Herodes, qué es lo que inquieta de Jesús a Herodes. Pueden inquietarlo muchas cosas, el liderazgo que tenía Jesús, la profundidad de las palabras que tenía Jesús, la identidad que tenía Jesús de saber quién era realmente Jesús, o incluso el miedo a que le quitaran el poder, a que le quitaran el liderazgo, a que ya no fuera tan importante para el pueblo. Conviene entonces preguntarnos a nosotros qué nos mueve, qué nos inquieta de Jesús realmente. Que no sea por miedo, sino realmente por amor. ¿Qué es lo que vemos en Jesús que nos inquieta hoy realmente? Que no creamos en Él como creía Herodes en el miedo, ¿no? Que nos lleve a creer en el miedo, quizás por el castigo eterno, ni mucho menos, sino que nos lleve a creer en Él realmente por amor. ¿Qué es lo que nos inquieta de Jesús el día de hoy? A mí particularmente me inquieta mucho de Jesús el que nos revela verdaderamente quiénes somos, que a la luz de su palabra, a la luz de su profundidad, a la luz de esa relación del Padre e Hijo, me revela yo quién realmente soy. Recuerdo una historia particular de mí, de no hace mucho tiempo realmente, en el que me inquieta mucho de Jesús el cómo no le importan los comentarios de los demás, digamos, acerca de su proyecto, sino que él es muy consciente de a qué ha venido el mundo. No le interesan tanto los comentarios, no necesita la aprobación de las demás personas para cumplir su proyecto, sino que camina hacia ese objetivo. Muy diferente a mí en aquel entonces, en donde para mí eran muy importantes las aprobaciones de las demás personas. Sí me importaban esos comentarios de los demás y de cierta manera limitaban mi propósito de vida. Me inquieta mucho de Jesús esa capacidad que tiene de seguir hacia adelante a pesar de un contexto que no es favorable para él, sigue hacia adelante. Y les invito a que cada uno de ustedes pues realmente pueda reconocer qué es lo que le está inquietando de Jesús el día de hoy y que precisamente sea ese amor el que nos mueve, el que nos mueva a reconocer quién es Jesús. Y aquí el segundo punto de meditación que les propongo, reconocer quién es Jesús realmente. Herodes le quita mucha importancia a Jesús. Las personas del contexto de Herodes le quitan mucha importancia a Jesús, le restan importancia, le dan un papel inferior a causa de ese miedo, a causa de ese temor de que les quite el liderazgo. Y realmente es reconocer que en Jesús no es un personaje histórico, sino que es un personaje actual, un personaje con el que podemos dialogar, en dos direcciones, en el que al encontrarme con él, reconocerlo como hijo de Dios vivo, resucitado, puedo encontrar realmente mi proyecto de vida, puedo empezar mi propósito de vida realmente, para lo que estoy diseñado, para lo que estoy pensado. Recuerdo particularmente las palabras que le dijo Jesús a Pedro en Lucas 9:20, unos versículos más adelante de ese capítulo 9 de Lucas que estamos meditando el día de hoy, donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Le pregunta a sus discípulos y luego dirige la pregunta a Pedro y le dice, ¿y quién dices tú que soy yo?
Y Pedro le responde, tú eres el Hijo de Dios vivo. A partir de ahí, Pedro experimenta cuál es su verdadero propósito, un descubrimiento, digamos, un alumbramiento para él de reconocer cuál es su propósito de vida, reconocer de su boca, de la boca de Jesús que le revela que él es roca, que él es el cimiento de la iglesia. Cuando reconoce que Jesús es el Hijo de Dios vivo, reconoce su propósito. Y les invito a que ustedes también puedan hacer lo mismo. Reconocer a la persona de Jesús, reconocer a la persona de Jesús como el Hijo de Dios vivo, como el Hijo que Dios ha querido darnos de cierta manera para que podamos revelar nuestra verdadera identidad de seres humanos de cada uno en particular. Al no reducir a Jesús a un personaje histórico, a un profeta, a un personaje inferior, un personaje inferior que el Hijo del Dios vivo, pues realmente podemos transformar eso de nuestra realidad. Es descubrir nuestro proyecto de vida. Reconozco particularmente en mí que si yo no reconozco quién es el Jesús, que es el Hijo del Dios vivo, yo no pudiera transformar en mí esa necesidad de aprobación de los demás. En la historia que les estaba contando ahorita, esa necesidad de aprobación no hubiera podido transformarla si no reconozco el poder que tiene Jesús. No reconozco el poder que tiene Jesús para conmigo, ¿no? Hay que reencaminar esa inquietud, no quedarnos solamente en la inquietud de quién es esa persona de Jesús, no quedarnos en esa inquietud, miedo o sinsabor de quién es ese Jesús, de ese deseo de conocerlo, sino verdaderamente pasar a un encuentro con él. No quedarse como Herodes en ese deseo de encontrarse con él, sino realmente pasar a la acción. Y aquí les propongo el tercer punto de meditación, encontrarse con Jesús y responder. No solo basta preguntarse como Herodes, ¿quién es este? No solo basta con inquietarse por la persona de Jesús, sino que debemos pasar a la acción de encontrarnos realmente con él. Herodes realmente no se encuentra con Jesús, a no ser ya hasta los últimos días terrenales de Jesús, a causa pues de la pasión de Cristo, pero nunca tuvo, digamos, esa intención real de hacerlo concreto, de pasar ese deseo que tiene en el corazón, encontrarse con Jesús, a pasarlo realmente a la acción. No basta solo con tener esa inquietud, debemos pasar a la acción de encontrarnos con Él. E incluso no basta con reconocer nuestro pecado. Herodes también lo reconoce, él dice, a Juan lo mandé a decapitar yo, él sabe lo que hizo, pero digamos de cierta manera es incapaz de encontrarse con el Jesús que le salva realmente. Y es una invitación que experimentaba yo hoy realmente a encontrarse con Jesús, a pasar a la acción. Y no se trata de responder en masa, incluso el mismo Herodes sabe que no se trata de una experiencia de las demás personas, sino que se trata de una experiencia personal. A él no le basta con lo que le cuentan las demás personas, no le basta con que le digan que es un profeta, de que es Elías, que es alguien que ha resucitado, sino que él tiene el deseo de descubrirlo por sí mismo, solo que no pasa a la acción. Y les invito a que ustedes puedan dar un paso más y pasar a la acción de encontrarse con ese Jesús realmente, vivir una experiencia personal. Termino pues con esta historia que me ayuda a entender un poco este punto, y es que hemos nacido en un contexto cultural católico. Colombia es un país católico culturalmente. Y se nos ha enseñado, claro, de cierta manera en la catequesis y demás, de manera cultural, a asistir a la misa los domingos, a ir a los sacramentos, a vivir una vida medianamente cristiana. Pero realmente muy pocas personas realmente tienen una experiencia con Jesús de manera personal. Recuerdo antes de entrar al Verbum particularmente que yo vivía una espiritualidad así, una espiritualidad cultural, de la experiencia que me contaban otras personas. Cuando entro al Verbum Dei, gracias a Dios tengo este encuentro con Jesús de manera personal, y eso es lo que realmente logra transformar mi vida, logra transformar mi existencia. Esa inquietud, ese deseo de conocer a Jesús, pues se hizo palpable, se hace realidad en ese encuentro con Jesús. Y podemos responder realmente esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién eres tú, Señor, para mí? Que podamos encontrarnos con Jesús, que podamos pasar a la acción de encontrarnos con Él, que podamos pasar de la inquietud y del deseo a realmente a la acción de encontrarnos con Él y responderle quién es Él para nosotros, y que eso transforme nuestra existencia, nuestro contexto cercano, y con ello genere el reino en el mundo entero. Les deseo pues una feliz oración.